Bienvenidos todos, estamos muy contentos porque estamos en la lección número 9 que tenemos en la clase de los menores, que tiene por título El aceite ilimitado, ¿verdad? Vamos a nosotros ahora estudiar esta lección en este sábado, casi es la última lección del mes de noviembre, donde nosotros vamos a estudiar cosas interesantes y ver qué sucedió con el profeta Eliseo, ¿verdad? Estamos muy contentos por ello y nosotros creemos que es una lección que les va a ayudar mucho a ustedes en cuanto a los milagros que sucedían antes de que Jesús naciera. También había milagros, ¿verdad? No eran tantos como cuando Jesús vivió en la tierra, pero había milagros que los profetas podían hacer. Estamos hablando acerca del eslabón de la gracia. La gracia es un regalo que Dios nos ha dado. No merecíamos porque Adán y Eva pecaron, pero nosotros podemos extender ese regalo que es la gracia de Dios a los demás. Y la lección 9 nos dice, la provisión de la gracia de Dios nunca se termina, o sea que el perdón que Dios nos da nunca se va a terminar, ¿verdad? Sus bendiciones a nosotros nunca se va a terminar. Y el versículo se encuentra en Filipenses 4:19 y dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que Dios provee nuestras necesidades. Creo que todos estamos pasando por la pandemia y estoy seguro que la mayoría de nosotros ha tenido comida, alimentos, ha tenido alimentos para cada día, hemos tenido vestido, ropas, hemos tenido algún cuidado, ángeles nos protegen, nuestras casas, pero sobre todo nosotros, todo eso es porque Dios nos lo da, porque Dios es rico, Dios tiene muchas cosas para darnos, pero nos da de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. No nos sobra, no nos falta, tenemos lo necesario para poder seguir viviendo hasta la venida de Jesús. Bueno, la historia de la viuda que tenía un poco de aceite es una historia que tú has escuchado en la clase de infantes, en primarios, y si has estado atento en los sermones, tú has podido escuchar esta historia muy conocida, y aunque pasó hace 2000 años, Dios puede hacer milagros hoy eh, en nuestra vida y en la vida de las personas que tú conoces, ¿no? Esta es una de las historias que yo escuché cuando era niño. Era una mujer viuda, ¿no? Esta mujer su esposo había sido un alumno en la escuela de los profetas, que eran escuelas, como decir las escuelas adventistas, pero eran escuelas de los profetas, donde las personas venían aquí a prepararse, aprendían salmos, canciones, música, acerca de profecías. Nos dice que también aprendían acerca de cómo organizarse. Así que una de estas esposas, el esposo murió y era un hombre de Dios, era un hombre muy temeroso. Y él dice que realmente el esposo había pedido dinero prestado eh, y entonces el prestamista, porque en esa época se prestaban dinero, cosas, materiales, y resulta que este hombre cuando muere, el que le había prestado, el acreedor, el prestamista, en otras palabras, le dijo a ella que tenía que devolverle el dinero, ¿no? La esposa sabía que él había pedido dinero. Así que le dijo, si tú no me devuelves el dinero que le presté a tu esposo, puedo llevarme a tus 2 hijos como esclavos. Así que la mujer estaba desesperada, ¿no? Le contó al profeta, fue donde el profeta Eliseo, y entonces le dijo, ¿qué voy a hacer yo? Dime qué cosa de valor tienes en tu casa. Y la esposa, la viuda, le dijo, mira, yo no tengo riqueza, yo no tengo oro, no tengo plata, no tengo diamantes, no tengo piedras preciosas, no tengo cosas valiosas, pinturas de valor, no tengo. Lo único que tengo es una vasija de aceite. En la época bíblica, las cosas de más valor
fuera del oro, la plata, los diamantes, los brillantes, los zafiros y las joyas, también era de valor la sal y el aceite. Pero esta mujer no tenía nada más que una vasijita, una vasija de aceite. ¿Qué harían ustedes si tú fueras, si tu mamá enviuda y un acreedor viene y te amenaza y te dice que tú tienes que pagar la deuda que te dejaron, que te dejó el papá, si no de lo contrario los hijos van a ser vendidos como esclavos para recuperar el dinero? Y eso era posible, ¿no? Eso era posible en esa época. Hoy día no se hace eso. Hoy día si tú le debes al banco o a alguna persona, él puede venir con la policía y llevarse de tu casa, puede llevarse artefactos, puede llevarse cosas de valor de tu casa, la televisión, la computadora, ¿no es cierto? Inclusive te pueden quitar hasta tu propia casa porque los tiempos han cambiado. Pero en esa época, si la viuda no conseguía el dinero, el prestamista tenía la labor de poderse llevar, ¿no? Tenía el valor y el apoyo de las autoridades de llevarse a los dos hijos y venderlos como esclavos. Y si no le alcanzaba, creo que también vendía a la pobre viuda. El relato de esta semana te enseña que la viuda era, era una viuda de su esposo había sido un alumno de la escuela de los profetas, por lo tanto necesitaba, ¿no? Ayuda, ¿no? Podemos decirte que el esposo había sido una persona importante, pero había contraído una deuda, ¿no? Y esa deuda estaba afectándolo no a él porque él estaba muerto, él no, al morir ya no tenía noción de lo que estaba pasando a su familia, pero realmente era una persona, la viuda, y los hijos pertenecían a la comunidad educativa del pueblo, ¿no? Las escuelas de los profetas, si tú eran como las escuelas adventistas que habían sido formadas por el profeta Samuel, con el fin de parar la corrupción que había, los muchachos que iban aprendían de Dios, las leyes de Dios, aprendían música, aprendían cómo tratar con los jóvenes, eran capacitados para trabajar en el temor de Dios como jefes y consejeros de los reyes. Así que Samuel había reunido a esos jóvenes piadosos y los mandaba a las escuelas de los profetas, que habían 3, como hemos visto en la clase anterior, y a estos jóvenes se los llamaban los hijos de los profetas, porque los maestros mayormente eran personas que tenían mucha comunicación con Dios, y habían 3 escuelas, una en Kimra, una en Rama y una en Jericó, y luego se establecieron otras hasta la época de Eliseo. No sabemos la cantidad que esta mujer, el esposo de esta mujer le debía, ¿no? Lo que sí sabíamos es que la ley de Moisés permitía que si una persona tenía una deuda y quedaba viuda, los hijos podían quedar como sirvientes para pagarles por el trabajo de las deudas, ¿no? Hay también evidencias que esto era un maltrato, era un abuso. Muchos abusaban, ¿no es cierto?, de esto y sacaban más dinero de lo que tenían que cobrar, ¿no? Ahora, por eso era el miedo de la viuda, que ella va donde el profeta y le dice, mira, yo ya perdí a mi esposo, ahora no quiero perder a mis 2 hijos en manos de este señor que me viene a cobrar. Entonces la viuda necesitaba una ayuda inmediata. La Biblia dice que ella clamó, o sea, pidió, requirió, se estaba desesperada, así que se acercó al profeta de Dios para pedirle que la ayudara ante esta situación, porque acuérdate que también ella también había perdido a su esposo y los funerales también había tenido que pagar, quizás los médicos, la medicina, así que ella no tenía muchas cosas de valor, ¿no? Ahora, cuando uno clama a Dios en oración, es seguro que Dios le da una respuesta, porque Dios te contesta a las oraciones con un sí, con un no, con un espera un poco. Así que la viuda sabía esto, así que ella clamó, ¿no?
a quien podía ayudarle. En este caso, ella le clamó a Dios, pero buscó al profeta para ver si a través del profeta Dios le daba una respuesta, ¿verdad? Hoy día no tenemos profetas, pero tú tienes pastores, tú tienes tus padres, tú tienes los maestros de escuela sabática, tus líderes de conquistadores, tus líderes de aventureros. Son personas que tú puedes orar y cuando tienes un problema, tú puedes recurrir a ellos para que ellos te den una buena orientación. Eliseo le dijo, ¿qué puedo yo hacer por ti? Eliseo tampoco contaba con una chequera. Acuérdate que en esa época no habían bancos como los que tú ves, no habían tarjeta de créditos, nadie se podía dedicar nadie se podía declarar en bancarrota y decir no tengo dinero, voy a pagar de acuerdo a lo que tengo. Lo que los deudores querían era el dinero. Así que declárame, le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Porque supuestamente toda casa tiene siempre algo de valor. Puede ser la computadora, la misma casa, puede ser los muebles, puede ser joyas, pero entonces esta mujer no contaba con, con lo que con lo que era valioso. Ella no contaba con joyas de oro, plata o diamantes o un anillo de oro, no contaba con cosas valiosas, con animales que podía tener, no contaba. Ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en su casa. Ella le dijo al profeta, yo no tengo nada de valor, no tengo un anillo de oro. Hoy día, si le preguntara, si la mujer hubiera vivido hoy día, le diría, yo no tengo joyas, ni anillo de compromisos, ni alguna cadenita de oro que me dejó mi abuelita, ni tampoco tengo cosas de valor, la casa no es mía, es alquilada. Así que esta mujer le dijo, solo tengo un poquito de aceite. Para solucionar la angustiante situación de esta mujer, Eliseo utilizó algo que la viuda tenía. Dios puede hacer milagros de la nada. Lo hemos visto cuando, por ejemplo, Moisés utiliza una vara y la convierte en una serpiente. Dios la convierte en un milagro. Y vemos que el Señor Jesús en las bodas de Cana utiliza el agua común para hacer el vino. Y en la alimentación de los panes y peces, dio de comer a más de 5,000 personas. Ahora, Dios usa lo que tenemos. Sus recursos y el poder de Dios es grande e ilimitado. No tiene límites. Y fácilmente podría haber suplido la necesidad de la mujer sin la ayuda de la vasija de aceite, pero Dios toma lo que ella tiene y añade una bendición. La vasija de aceite no era una gran cosa, posiblemente tendría unos $30. Más o menos costaría esa pequeña vasijita de aceite de oliva. Pero en la mano de Dios, eso puede ser una gran bendición y fue suficiente para sufrir todas las necesidades de la mujer. Es posible que no tengamos a veces nosotros muchos talentos y que la medida de nuestros bienes sea pequeña, que tú no tengas más que una cama, una silla, una computadora y ropita así seleccionada, pero Dios puede usar y aumentar todo lo que se consagre a Él. La vasija del aceite demostraba la absoluta pobreza de esta mujer, pero ella también era también el medio por el cual el Señor empleó para satisfacer todas sus necesidades. Entonces Eliseo le dijo, mira, ve y pide para ti todas las vasijas prestadas de todos los vecinos que tengas. Vasijas vacías, no pocas, dijo, no pocas. Puedes pedir grandes, pequeñas, medianas, pero que estén vacías. Pídele a todos los vecinos. Luego, enciérrate en tu casa con tú y tus 2 hijos y echa en todas las vasijas el aceite que tiene y cuando una esté llena, ponla aparte. O sea, vas llenando vasija por vasijas todas las que tú le has pedido prestar a todos tus vecinos. Yo me imagino que esa señora en esa aldea posiblemente tendría como unos 40 o 50 personas alrededor de ella, porque en una escuela siempre hay mucho, posiblemente yo la calculo 30, 40, así que si cada familia le prestaba uno, ella tendría como 40 vasijas.
¿Cuántas vasijas tenía para pedir prestada? Pues bueno, podía pedir todas las que ella quería. Imagina 100, maybe 200, maybe, como te digo, para mí pidió 50. Pero yo creo que pidió algo más, ¿no? El profeta no le había dicho una cantidad, solo le había ordenado que pidiera muchas, pero no pocas. La cantidad que pediría ella estaría en proporción con la medida de la fe, porque él le dijo que cuando tenga todas las vasijas, comience a echar vasija por vasija el aceite que tenía. Así que más o menos ella hizo lo que consiguió todas las vasijas y entonces ella comenzó a proporcionar el aceite, ¿verdad? En segundo lugar, Dios, mientras la capacidad de Dios, el poder de Dios es ilimitado, Dios es muy poderoso, las bendiciones que serían derramadas dependería de la capacidad de reunir mayor número de vasijas. Y aquí es donde entra nuestra fe. La mujer no pidió 5 ni 6, ella pidió todas las que pudo conseguir y la fe es experimentar. La confianza en Dios es dar lo mejor de nosotros con toda nuestra capacidad y dejarle el resto a Él. Así que esta mujer estaba teniendo fe porque al reunir todas las vasijas y ir llenando con una sola vasija de aceite, con una sola vasija, con una sola vasija de aceite, pues ella estaba teniendo mucho más fe de lo que uno puede pensar. Ahora, el profeta Eliseo le dijo que encerrara a sus hijos en su casa. Hay ocasiones cuando tú tienes que estar a solas con Dios en oración. En este caso también era necesario que no causara distracción en otras personas. Es importante no permitir que las distracciones de estar en esta vida nos impida pasemos tiempos a solas con Dios. Entonces Dios mandó que ella se encerrara con sus hijos, me imagino que estarían orando, y también para que no cause una conmoción, porque ir llenando de una vasija más de 40, 50 o 100 vasijas, eso iba a causar un shock público, ¿no? Iba a ser una sensación. Así que Eliseo le dijo a la viuda que cerrara la puerta. Mientras llenaba las vasijas, probablemente también lo hizo para evitar el alboroto. Porque imagínate que alguien esté con una tacita llenando vasijas grandes, pequeñas y chicas, eso iba a causar una sensación y entonces iba a ser un escándalo, un alboroto, ¿no? Pero esto es importante porque que no fuera una exhibición pública y que en lugar de reconocer a Dios le dieran la gloria a la mujer como obradora de milagros. Dios no quería que la gente perdiera la visión, porque este mensaje fue escrito y fue contado. Así que no era la mujer la obradora de los milagros, sino era Dios que estaba respondiendo al clamor, a las oraciones de esta familia. Por eso es bien importante que cuando tú hagas una cosa, lo hagas en silencio, que siempre el milagro que sucede en tu vida se reconozca a Dios como el autor del milagro, no como que tú eres una persona que obra milagros. Y eso tenemos a veces muchos problemas. Yo oré por la hermana y la hermana se sanó. Yo oré por el hermano y el hermano se sanó. Entonces no es Dios quien hizo el milagro, yo era el que oraba y hice el milagro. Entonces no, tú tienes que poner a Dios siempre en primer lugar cuando Él hace milagros en tu vida. No había incredulidad, no fue un obstáculo para la mujer. Ella actuó, ella fue obediente a las instrucciones del profeta. ¿No es cierto? Y eso es importante, porque si alguien te da un consejo y has pedido un consejo de Dios y Dios te dice que debes hacer, y la persona que te aconseja también, el maestro, el líder, te dice las cosas que tú tienes que hacer, tú tienes que ser obediente. La mujer no dijo, oh, en vez de vasija voy a pedir platos o botellas. No, dice que ella, como le dijo el profeta, fue como ella actuó. Y nosotros en la vida tenemos que seguir reglas y ser personas obedientes a Dios y obedientes a los consejos que nos dan
los pastores, nuestros padres, los maestros, siempre y cuando no rompan las reglas de Dios. Así que la mujer siguió las instrucciones, sus hijos cooperaron con ella, estaban los tres, la familia había perdido al papá, ahora los tres, ella estaba asumiendo su rol de ser madre y padre, habían orado para un milagro, cogió ella la vasija y siguió las instrucciones, tenía toda la casa llena de vasijas y comenzó a llenar. Así que ella fue muy obediente, tenía fe y enseñó la fe y la obediencia a sus hijos. Nunca sus hijos se olvidarían de esa experiencia. Nunca dirían ellos que Dios les falló. Reconocían que su padre había muerto, posiblemente por una enfermedad, no, pero ellos sabían que Dios, a pesar de haber perdido a su padre, Dios estaba actuando como un padre celestial y que su madre estaba asumiendo su rol, así que eso nunca esos muchachos se olvidarían. Además de la gran fe de la mujer que observamos, ¿verdad? Porque observamos una gran fe en la mujer. Cuando vio las vasijas llenas, todas las vasijas que llenaron, y entonces la mamá dijo, ¿dónde hay más vasijas? Y entonces los hijos le dijeron, no mamá, ya llenamos todo, todas las vasijas que tú ves son todas las vasijas que nos han prestado los vecinos. Ahora, ella pudo haber dicho, bueno, ahora hay bastante aceite, voy a venderlo. Y con ese dinero voy a pagar la deuda. Ella pudo haber dicho, bueno, voy a abrir una tienda de aceite. La gente compraba mucho aceite en esa época, pero ella no asumió ese rol, no asumió esa responsabilidad. Así que ella no tomó sus decisiones, sino que se fue donde el profeta de Dios y le dijo, yo hice lo que tú me dijiste con mucha fe, reconozco lo que ha pasado, que Dios ha multiplicado el aceite, ahora quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer. Y no es que tú seas un títere de Dios y tú no puedas pensar. La mujer pudo haber dicho, bueno, yo creo que puedo vender este aceite, o yo puedo abrir una tienda de aceite, puedo pagar al deudor con aceite, porque el aceite era valioso, pero quería ella exactamente, ella había pensado quizás esa posibilidad, pero quería estar seguro de lo que Dios decía. Así que se fue ella donde el profeta, y el profeta le dijo, ¿no es cierto?, que realmente ella podía vender ese aceite. Como te digo, fue un milagro impactante. Fue una alegría para esa familia que había perdido al esposo el no separarse más. Dios no aprueba el abuso a las leyes que a veces existen. Que viene una persona que te debe algo y se lleva tu casa, tus propiedades, tus cosas, se lleva. A Dios no le agrada eso. Esta mujer había clamado al profeta pidiéndole una ayuda y el profeta le dijo que lo que ella tenía, Dios podía hacer un milagro, pero tenía que buscar más vasijas, buscar entre sus amigos y sus amigas le prestaron, las familias, y ellos se encierran en su casa, oran, ¿verdad? Y empiezan a echar el aceite y ven cómo se va multiplicando el aceite hasta la última vasija que habían ellos pedido prestada. Me imagino que esta mujer fue con las lágrimas en los ojos. Tristemente la mujer no había más vasijas, pero lo que había llenado era suficiente, ¿no? Dice que no acabó la última gota de aceite hasta que no hasta que no se llenó la última vasija, ¿no? El Señor le dio a ella más de lo que ella se merecía, ¿no? Más de lo que ella se imaginó, porque ella pudo, el profeta le dice, tú puedes vender ese aceite, paga, ¿no es cierto?, al deudor todo lo que debes, darle las gracias por haber esperado y el resto que tú te quedas puedes vivir tú y tus hijos, ¿no? Así que eso Dios proveyó por encima de sus necesidades porque no solamente pagó las deudas, sino también que le quedó para que ella pudiera vivir. Dios cumplió las necesidades
de la viuda y así como lo hizo con ella, también puede hacerlo hoy con nosotros. Solamente que tenemos que tener fe, obediencia, confiar en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pedir consejo a los maestros, ¿no es cierto? Porque esta mujer lo hizo con el profeta de Dios, ¿no? Ahora, ¿tú te imaginas la alegría de esta viuda? La Biblia tiene historias hermosas y bien interesantes, pero yo creo que esta mujer nunca se olvidaría. Y como te digo, esta historia quedó no solamente escrita para que nosotros podamos leerla, sino que en su época quedó escrita y la gente comentaba, ¿de dónde sacó ella que tenía una deuda tan grande? Pues mira que el esposo murió, tenía una deuda, fue donde el profeta y realmente el profeta le dijo que tenía en su casa y contaban la historia, porque cuando la gente venía a preguntarle por las vasijas que le habían prestado, ella decía, tienes que esperarme unos días porque tengo aceite. Y quizás ella vendía el aceite a las personas le habían prestado, o sea que era un buen negocio, ¿no? Esa mujer no tenía experiencia, quizás en negocios, pero quizás las personas que venían a pedirle le pedían este aceite, le pedían las vasijas y él le ofrecía aceite y podía vender aceite y eso le sirvió mucho para llevar a su familia. El relato de la viuda nos enseña que cuando estamos en problemas o con alguna necesidad, tú puedes clamar a Dios. Ahora, no vas a esperar sentado que las respuestas vengan, el cheque que tú necesitas venga, ¿no? A veces Dios puede hacerlo así, pero si tú sales a buscar entre tus amigos o buscar alguna alternativa entre las autoridades para buscar algo, Dios puede contestar tus necesidades porque Dios tiene poder. No recuerdo, una amiga en esta pandemia me decía que ella no tenía dinero para comer. Ella no era adventista y entonces le digo, confía en Dios. Así que ella estaba orando porque ella tiene 3 nietos y el esposo está sin trabajo, la hija está sin trabajo, ella misma es una persona que no tenía trabajo. Así que ella se puso a orar a Dios. Confía en Dios, dile a Dios en oración y que Dios te busque una solución. Así que ella se puso a orar y entonces de repente ella me cuenta que llamó al alcalde de la ciudad y le dijo, mire, yo tengo 3 niños, tengo mi esposo, están sin trabajo, y el alcalde le mandó alimentos para ella para 2 semanas, hasta que ella pudo realmente buscar otro tipo de trabajo o buscar, pero dice ella que Dios nunca la ha desamparado. Historias como esas hay muchísimas, ¿no? También otra de las alternativas es que Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte. Lo que no podemos hacer, Dios lo va a hacer, ¿no? En ocasiones utilizará recursos insignificantes para hacer grandezas. Uno de los pioneros de la iglesia adventista, el capitán Bates, él vendió en 1844 todo su barco para la predicación del mensaje que Jesús venía pronto. Y él se quedó sin dinero. Y la esposa le dijo que necesitaba comprar harina y alimentos para que ellos pudieran comer. Y entonces él se fue al bodeguero de la tienda y le dice, mira, tú me puedes dar los alimentos. Y le dice, lo siento, capitán, no cuento con eso, no puedo darle un préstamo. Y entonces le dijo, pero mire, aquí ha llegado una carta. Y entonces le dice, la carta tiene que pagar 25 centavos. Y él le dice, de dólar, y él le dice, no los tengo. Pero tú podrías abrir, le dijo la carta, porque creo que ahí creo que ahí es alguien que conozco que quizás, y encontraron un billete de 10 dólares donde pudieron ellos comprar alimentos y pagar todas las deudas, ¿no? Dice, también en esta lección aprendemos la medida de la fe. Tenemos que tener fe y confiar en que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Dios cesa de dar cuando no estamos preparados para recibir más. La mujer se le acabó el aceite cuando llenó la última vasija, ya no podía hacer más, ¿no? Dios está dispuesto siempre a proveer por encima de tus necesidades, pues su poder es ilimitado, ¿no?
Había un señor llamado Guillermo William Miller en Inglaterra, que él se encargaba de alimentar, él había abierto unos orfanatorios para niños huérfanos en Inglaterra. Así que un día dice que se levantó y vio que no había pan y no había leche. Y la historia dice, porque él lo escribió en sus libros acerca de cómo Dios contesta las oraciones, que él se puso a orar, los niños se sentaron para comer y él se puso a orar para que Dios mandara por lo menos pan y leche. Así que de repente alguien tocó la puerta y era el panadero y le dijo, mire, yo tengo aquí un pan, no está quemado, pero está tostadito, pero no lo voy a poder vender. Y algo me dijo que le trajera a usted ese pan. Así que él dijo, Dios contestó las oraciones y los niños tenían pan. Cuando ese hombre se fue, el panadero, toca la puerta a alguien y le dice, mire, se me rompió la carreta y toda esta leche se va a perder, pero yo sé que usted tiene un orfanatorio donde hay niños, así que esta leche le puede servir. Así que los niños agradecieron y él escribió esta historia y tú la encuentras en el libro Las 1000 respuestas a las oraciones de William Miller. Era un señor que él realmente ayudó a que muchas personas en Inglaterra tuvieran orfanatorios para niños huérfanos, ¿no es cierto?, de padre y madre, ¿no? Otra cosa que al final queremos nosotros decirte, que después de haber realizado el milagro de la multiplicación, la viuda fue y se lo contó al profeta. Nosotros también tenemos que ahora tener la oportunidad de ir a Dios y contarle todas las bendiciones que hemos recibido durante esta pandemia, durante estos días, y expresarle nuestra gratitud por todas sus bondades. Y eso es un gesto muy importante. La viuda, primero, clama al profeta por ayuda, porque ella sabía que el profeta estaba en comunión con Dios, porque el profeta conocía a su esposo y también Dios la conocía. Sabía que Dios podía hacer algo, darle un consejo oportuno. El profeta le pregunta, ¿qué es lo que tú tienes de valor en tu casa? Ella no miente. Ella dice, mira, yo no tengo nada de valor, un poquito de aceite, ¿verdad? Entonces el profeta ora y le dice, mira, pide prestado todas las vasijas a todos tus vecinos, que no sean pocas, muchas, y entonces le dice, cierra la puerta con tus 2 hijos y empieza a vertir el aceite en las vasijas. Tienes que ser obediente, en otras palabras. La mujer hace lo que se le pide, piden vasijas por todo el vecindario, la casa estaba llena de vasijas, ¿no es cierto? Y ella comienza como el profeta le dice, ella es obediente. Yo me imagino que oraron y Dios hizo el milagro y se llenaron todas las vasijas y cuando ella esperaba una vasija más, los hijos le dicen, no mamá, ya llenamos todas, ya no hay más vasijas, todas las que tenemos. Ella en vez de tomar su propia decisión, aunque ella ya sabía que vendiendo el aceite podía pagar las deudas, ella va donde el profeta, le cuenta el milagro, ¿no es cierto? Y le dice qué es lo que puede hacer ella, pero ella también ya se lo imaginaba, porque Dios no quiere títeres, Dios quiere que tú tomes tus propias decisiones, y ya le dice, vende todo lo que tienes, paga tus deudas, y con lo que queda, tú puedes mantenerte tú y tus 2 hijos, ¿no? Y ella estaba súper agradecida. Se encerró para que el milagro, cuando ella lo tenga que contar, sea un milagro de Dios, no un milagro que ella lo hizo, ¿no? Porque a veces Dios hace algo en nosotros y nos vanagloriamos nosotros. Ella dice, no, él se sanó porque lloré. No, él se sanó porque Dios hizo el milagro y tú fuiste un instrumento. La mujer estuvo súper agradecida porque Dios no solamente le dio el dinero para que sus hijos no sean vendidos, fue una experiencia de fe, fue el amor demostrado de Dios hacia esta mujer y no solamente eso, que los muchachos nunca se olvidarían esa experiencia. Y esa historia quedó escrita para ti y para mí, ¿no es cierto? En esa época se contó, los vecinos venían a pedir las vasijas y sabían que ella estaba en una mala posición y entonces dijeron, está llena de aceite. ¿Y dónde sacaste el aceite?
Entonces fue una forma como ella contó lo que Dios había hecho por ella. Cuenta a Dios tus bendiciones. Agradécele a Dios por las cosas que tú tienes. Todo lo que tienes alrededor de tu casa es porque Dios te lo ha dado. Dios, tu papá y tu mamá compraron, pero Dios le dio el trabajo y el dinero para que ellos pudieran comprar todo lo que tú tienes. Esta es una historia hermosa, una historia bien impactante, una historia que podemos nosotros tener la misma fe que tuvo esta mujer, ¿verdad? Que a pesar de las dificultades, tú puedes clamar a Dios, Dios es dueño de todo, Dios es súper poderoso, Dios te va a dar de acuerdo a lo que tú tienes, pero tú tienes que actuar. No esperes que te toquen la puerta y te traigan una bolsa de comida. A veces es necesario buscarla. Y entonces Dios abre muchos corazones y muchas cosas realmente nosotros podemos realmente eh, usar, confiar en Dios. Y cuando estás en dificultades, tú puedes clamar a tus maestros, a tu pastor, a tu líder de aventureros, de conquistadores, ¿no es cierto? En primer lugar, siempre a Dios. Y lo que Dios hace por ti, ¿qué cosa? Lo que Dios hace por ti cuenta. Que sea Dios el que la gente descubra que realmente es el que hace los milagros. Es una historia hermosa, realmente impactante. Creo que el profeta Eliseo y los niños nunca se olvidarían de alguna experiencia así. Que Dios me los bendiga y recuerden, Dios es más poderoso que los problemas que nosotros tenemos hoy. Dios puede satisfacer todas tus necesidades y Dios puede hacer milagros como lo hizo en el pasado. Si no, pues pide a tu papá, a tu mamá, que te cuenten sus bendiciones y el cuidado que tiene para nosotros. Nos vemos la próxima semana con una nueva lección.